No, Néstor, no. Hoy vamos a hablar de 1984 de Orwell. Eso es 1Q84 de Murakami, no son los mismos libros. Por favor, no seas esa clase de gente, Néstor. Por favor, no hay que ser esa clase. ¿Con qué te criaste? ¿Con libro de Rowling? ¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Matías y esto es la Biblioteca de Babel. Hoy vamos a hablar de cómo funciona el sentido común en 1984, la novela más famosa de George Orwell. Para aclarar, lo primero que hay que mencionar es que 1984 es una distopía, o sea, una realidad otra a la nuestra, que hoy actualmente se cree que tiene muchos parámetros de cosas que están pasando, pero porque en realidad Orwell usaba todos los elementos del poder que ya se habían utilizado en el tiempo reciente, ya sea por las dos guerras mundiales y en la Edad Media o épocas anteriores, para poder generar todo un régimen totalitario que era el que se utiliza en el Gran Hermano. Además de que utiliza el género distópico porque él fue alumno de francés de Aldous Huxley, el creador de Un Mundo Feliz, y como vimos en el video de Bukowski, que si no lo viste te lo dejo acá arriba para que lo puedas ver, lo que un escritor copia en general son los tonos, y eso es lo que Orwell va a copiar de Huxley, de Un Mundo Feliz, para poner en 1984 y hacer una crítica muy fuerte a los gobiernos totalitarios y a su imposición del sentido común. Hecha esta aclaración, comenzamos. 1984 es el último libro escrito por George Orwell, lo que no es casualidad, ya que se podría entender como un testamento del escritor británico, una distopía escrita por un hombre que sabe que se está muriendo de tuberculosis y que, como todo escritor comprometido con el tiempo que le toca vivir, quiere dejar un mensaje sobre lo peligroso que entiende que son los regímenes totalitarios que, por aquellos años, se fueron imponiendo en Europa. Franco en España, Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en la Unión Soviética son algunos ejemplos. En 1984 hay muchísimas referencias al régimen stalinista, ya que en Orwell hay una fuerte crítica a la teología marxista que plantea el comunismo como una superación del capitalismo. La obra de Orwell está planteada en ese contexto histórico y con muy claras alusiones al horror y la desilusión que le generaron al escritor el régimen soviético. Lo que vamos a ver en este video es como en 1984 Orwell estructura muy bien la función del sentido común en una sociedad, que no es más que hacer que todas las personas piensen igual sobre las cuestiones esenciales de la población a través del poder mediático, que en el caso de 1984 está ejercido por la figura del Gran Hermano, las telepantallas, la policía del pensamiento y el desarrollo de la nueva lengua, haciendo que el sentido común, que no es más que la opinión del partido, se imponga como el pensamiento de todos. En nuestros tiempos podríamos trazar un rápido paralelismo con la función que cumplen los distintos medios de comunicación. Para imponer su verdad a través del sentido común, el partido va a llevar a cabo todo un sistema que podremos estructurar de la siguiente manera: el lenguaje como creador de la realidad. En 1984 el lenguaje fue suprimido por una nueva lengua que limita y destruye constantemente el idioma a su mínima expresión posible. Esto se debe a que, como dice Lacan, la realidad es el mundo de lo simbolizado, o sea que el lenguaje es la herramienta por la cual el hombre articula sus ideas y construye sus nociones de verdad. Es el lenguaje el que crea nuestra realidad cotidiana y es por eso que está regido bajo el control del Gran Hermano. Controlar el lenguaje es la forma de controlar el pensamiento de las personas y la percepción que tiene la población de la realidad cotidiana. Leemos algunos fragmentos. El lenguaje es una función del control estatal y la realidad es aquello que el dogma dicte, dice Orwell. Y más adelante, en una charla que O'Brien tendrá con Winston, dirá lo siguiente: ¿no ves que el objetivo final de la nueva lengua es reducir el alcance del pensamiento? Al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible, porque no habrá palabras con las que expresarlo. Orwell entiende que el lenguaje es un subproducto del pensamiento y por eso utiliza los términos de criminal y criminal del pensamiento para aquellos que conspiran en contra del partido. El Gran Hermano necesita controlar el pensamiento y para eso es indispensable controlar y regular el lenguaje. El sujeto no puede estar centralizado como ocurre a través del cogito cartesiano, donde yo existo porque pienso, o sea, mi existencia le define mi pensamiento individual, sino que por el contrario se necesita la descentralización del sujeto, como ocurría con la palabra de Dios en la Edad Media para que la mayoría piense lo que el Gran Hermano quiere que piense. Por eso mismo se suprime el pasado y se regula el lenguaje, ya que es a través de esas prácticas que se puede imposibilitar el pensamiento disidente. El poder es el que crea la paranoia. En 1984 está claro que hay dos grandes enemigos. Uno externo, que es Eurasia o Estasia, según el momento, que son el chivo expiatorio para mantenerse en un estado de guerra permanente. Y otro interno que está representado por la figura de Goldstein,
y que justifica la brutalidad que tiene el Estado para desaparecer a los integrantes de su propia población. Esto hay que tenerlo siempre claro, todo régimen siempre grafica la violencia y la peligrosidad de sus enemigos para justificar la propia violencia que el partido luego va a imponer. En este caso, cualquiera que piense en contra del partido es vaporizado por ser una amenaza por el supuesto estado de bienestar que produce el partido. El poder genera un estado de paranoia e inseguridad constante para enloquecer a la población. Leemos algunos fragmentos. Sobre los 2 minutos de odio. Lo horrible de los 2 minutos de odio no era que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel, sino al contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación, porque uno era arrastrado irremisiblemente. A los 30 segundos no hacía falta fingir. Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un martillo parecían recorrer a todos los presentes con una corriente eléctrica, convirtiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador y vociferante. Sobre las vaporizaciones, Orwell va a escribir lo siguiente. Las detenciones ocurrían invariablemente de noche. En la mayoría de los casos no había juicio ni informe sobre la detención. La gente desaparecía sin más. Hasta la última referencia a cualquier cosa que hubiera hecho, tu antigua existencia se negaba y luego caía en el olvido. Eras abolido, aniquilado, vaporizado era la palabra que utilizaban. Sobre el rol de los medios de comunicación va a poner lo siguiente. Era casi normal que los mayores de 30 años temieran a sus propios hijos, y con razón, pues apenas pasaba una semana sin que el Times publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso fisgón, un héroe infantil, era la expresión que utilizaban generalmente, había oído alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. Aquí queda claro cómo funciona el poder, que por un lado te asusta y por el otro te calma. Genera el estado crítico de miedo y terror por un lado, pero por el otro se encarga de la defensa del territorio para que sus enemigos externos no sean una amenaza, y vaporiza a cualquiera que se sospeche que está en contra del partido para la tranquilidad de la población. Como dice Michel Foucault, el poder es una bestia magnífica. La interpretación como verdad. En 1984 los intereses del partido residen en obtener el control absoluto sobre el pueblo a través del manejo de las interpretaciones de los hechos. Es por eso que se modifica constantemente los libros de historia y que cualquier actitud individual del pensamiento es un atentado contra el Estado. El partido quiere construir un Estado colectivista en el cual hay una sola construcción de sentido posible. Para eso necesita controlar a los sujetos y coercionar cualquier actitud subversiva. Es por eso que el Gran Hermano está vigilando constantemente a sus ciudadanos para evitar que se produzca cualquier acto del pensamiento individual que pueda ofrecer una interpretación diferente de los hechos a la oficial. El sentido único de las cosas se impone para romper con la libertad de los ciudadanos, porque como dice Heidegger, la existencia auténtica se decide desde uno mismo. La existencia del hombre no está dada desde afuera. Es justamente esa existencia auténtica la que el partido corta de raíz cada vez que encuentra una posible amenaza que puede esparcir una interpretación de la realidad diferente a la que el partido difunde. Leemos. Sobre las guerras con Eurasia y Estasia. Poco importa que la guerra suceda o no en realidad, y puesto que una victoria decisiva es imposible, también carece de importancia que la lucha vaya bien o mal. Lo único que hace falta es que exista un estado de guerra. Y más adelante va a decir lo siguiente. En ese momento se había anunciado que, después de todo, Oceanía no estaba en guerra con Eurasia, sino con Esteasia. Eurasia era un aliado. Por supuesto, nadie reconoció que se hubiese producido ningún cambio. Las pancartas y los carteles que decoraban la plaza estaban equivocados. Más de la mitad de aquellos rostros no eran de sus enemigos. Los agentes de Goldstein habían vuelto a actuar. El odio continuaba exactamente igual que antes, pero había cambiado el objetivo. Los ciudadanos de 1984 hablan bajo los preceptos del sentido común, por lo cual no son capaces de expresar ideas propias, sino que solo pueden construir las ideas que el partido les impone, y en caso de que luchen contra la imposición del sentido predeterminado, son conscientes de que pueden ser vaporizados, es decir, borrados del mapa. Así también se imposibilita la propagación de un pensamiento disidente, imponiendo una sola interpretación como verdad: la figura del Gran Hermano. En la obra de Orwell, el Gran Hermano representa al Estado en su forma totalitaria y de poder absoluto sobre las libertades del ciudadano. El Gran Hermano no es una persona, sino que es el partido en sí mismo. Leemos. Nadie ha visto nunca al Gran Hermano. Es una cara en los carteles, una voz en la telepantalla. Podemos estar seguros de que nunca morirá y no hay manera de saber cuándo nació. El Gran Hermano es la concreción con la que el partido se presenta al mundo. Su función es actuar como punto de mira para todo amor, miedo o respeto. Emociones que se sienten con mucha mayor facilidad hacia un individuo que hacia una organización. El Gran Hermano difunde e impone su ideología para uniformar a la sociedad y hacer uno y único el pensamiento de las personas. Su conquista es formar el parámetro de lo que se dice y lo que se piensa a través del sentido común. Crear terror es el objetivo del Gran Hermano para proclamarse como el bien absoluto, ya que para que haya bien tiene que haber mal, si no,
El bien no tiene contra quién diferenciarse, entonces el bien necesita crear todo el tiempo un enemigo, como ocurre en 1984, al cual posicionar como su antagónico. Nadie emite sus ideas, sino que se emiten las ideas del Gran Hermano. No son sujetos libres los que viven la realidad distópica de 1984, sino que son sujetos otros, sujetos sujetados por la ideología del Gran Hermano. Orwell deja un mensaje de lucha y de combate contra la brutalidad de los gobiernos totalitarios en este libro. Hay que enfrentarse a los gobiernos totalitarios para defender los derechos de las personas. Los poderosos no luchan ni por la libertad, ni por la democracia, ni por los derechos humanos, ni por nada trascendente. Solo luchan por sus intereses personales y su hambre de poder. Bueno, hasta aquí el video de cómo funciona el sentido común a través de 1984 de George Orwell. Es un libro que Orwell utiliza para denunciar cómo los gobiernos totalitarios utilizan masivamente el sentido común para generar una sola perspectiva posible ante la realidad que se nos presenta, o sea, la nulidad de las interpretaciones de los hechos. Es muy claro encontrar muy fácilmente cuando una persona utiliza el sentido común o no, porque fácilmente uno va a encontrar que los argumentos de la otra persona son muy predecibles, ya que una persona que utiliza el sentido común no piensa sino que es pensada, está reproduciendo un discurso que ya viene machacado por el poder para imponerse en la sociedad. Esto lo vamos a encontrar muy fácilmente porque el sentido común siempre es el menos común de todos los sentidos, pero siempre nos lo tratan de imponer como la lógica, ¿no? Como si uno está pensando fuera del sentido común, no está razonando lógicamente a lo que debería suceder. Pero bueno, en el mundo capitalista y burgués que vivimos, tratan siempre de imponernos el sentido común. Como siempre les dejo en la descripción los links para que puedan descargar el libro de 1984 de Orwell en cualquier formato. Y si te gustó este video, dale like, dale a la campanita, compartilo con tus amigos, dale una buena comentada y nos vemos en un próximo video. Este video está bueno, Néstor, para que se lo pases a tu tío Cosme. Que se deja hinchar las pelotas con eso de que el virus lo fabricaron en un laboratorio, que no se quiere vacunar para que no lo sigan, para no saben lo que hace. ¿A quién carajo le importa lo que hace en la vida tu tío Cosme? Además, se vive subiendo a Facebook todo lo que hace, hasta cuando va a comer o cuando va al baño. Que se deje de joder.